Tú podrías decir, ¿quién puede ser el imbécil que está hablando de la Tierra plana? O podrías decir, ¿quién cree que la Tierra es plana a estas alturas? O decir, ¿habrá alguien que tenga argumentos consistentes para decir que la Tierra es plana? Todas esas tres maneras son tres distintos niveles en que tú estás abordando un tema. Te digo honestamente, mi reflexión fue un poco en tono irónico, para ser honesto en admitirlo, pero en una línea de decir, bueno, escuchemos, atendamos a quien hoy día puede decir que la Tierra es plana y por qué lo dice. Yo crecí con el globo, lo amé el globo, ¿te fijas? Tengo imágenes, tengo libros de astronáutica, libros de astronomía, mucho porque era un tema que a mí me fascinó desde muy niño. Entonces cuando alguien dice la Tierra es plana, yo dije, bueno, ¿quién puede pensar que la Tierra es plana? Me sumergí 24, 48, 72 horas a ver todo lo que había de la Tierra plana y los que refutaban la Tierra plana. Entonces vas, vuelves y ahí te queda, en el caso mío, que a las 72 horas tú dices es plana, pero no quieres aceptarlo. Entonces vas y vuelves a ver los videos de los que refutan la Tierra plana y dices, no, sí tiene que ser esférica, pero vuelves atrás y dices, claro, pero este argumento, ¿cómo lo destruyes? Entonces, hay varias cosas que se hacen interesantes. Primero, el legítimo derecho a la duda. ¿Alguien puede cuestionar que no tenemos derecho a dudar? ¿Que la palabra de la ciencia es sacrosanta? ¿Que el debate está cerrado? ¿No tenemos nada que hablar? Yo pienso que no, que es tan legítimo decir, bueno, analicémoslo. No puedes partir de decir esto no es posible. Porque si no ya te atrincheraste, ya tomaste una decisión conceptual, intelectual, de decir no hay opción. Yo creo que una de las cosas fundamentales es la duda. Bueno, ¿será cierto que todo lo que nos han enseñado de ciencia es efectivo o podría no serlo? Bueno, en realidad, ¿sabemos que es esférica o creemos que es esférica? Cualquier persona, un ciudadano común, se pregunta, ¿sé que es esférica o creo que es esférica? No puede decir que sabe. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros ha salido al espacio exterior para observar este globo. Lo que hemos visto son las imágenes del cine, de la televisión, de los libros y lo que nos enseñaron en el colegio. Por lo tanto, es un acto de fe y de creencia, es una creencia en lo que nos enseñaron y en lo que hemos visto. Los terraplanistas, digo yo, no somos creyentes en la Tierra plana, pensamos que es plana, es un acto de reflexión. Si nosotros consideramos que nuestro mundo es una esfera y que tiene una curva, esa curva indica que los objetos deben ocultarse a medida que se alejan en una relación, que está calculada, están las tablas de Robot, hay de otros matemáticos o pitagóricamente lo puedes sacar. Por lo tanto, eso indica que la ciudad de Chicago no puede verse desde St. Joseph al otro lado del lago Michigan. La torre Sears tiene 527 metros y se ve completa. La isla de Kauai o Kauai, desde la isla de Oahu también se ve, no debiera verse nada, se ve completa. El monte Canigú desde Marsella, Córcega desde el otro lado de la costa italiana, tampoco debieran verse. Buenos Aires, desde la ciudad de Colonia en Uruguay, no debiera verse Buenos Aires. Y está el perfil completo, el skyline así con la silueta de todos los edificios. Eso es geometría de nuevo, porque no debiera verse y se ve. ¿Dónde termina la Tierra? Para mí, y lo he dicho más de alguna vez, yo pienso que la Tierra es un plano infinito, igual que los juegos de computación. Si el hombre es capaz de construir en un computador un plano infinito, porque mi hijo me dice, si yo tuviera un computador grande, yo podría en el Minecraft construir un plano que no termina jamás. ¿Qué hizo Magallanes? Magallanes hizo esto. Eso se llama circunnavegar y eso es lo que hacen los aviones, dan vuelta en círculo. Si yo salgo de mi casa aquí y me doy la vuelta a la manzana completa y vuelvo al punto de mi casa, doy una vuelta a la redonda. Pero si después yo veo los fakes de la ISS, donde se ven las transparencias, cómo los astronautas te distraen, siempre están jugando con una pelotita, estos gallos no trabajan. Yo miro
las imágenes del interior de la SS y el dormitorio de mi hijo de 15 años es más ordenado. Es un enredo de cables. O sea, viene un micrometeorito, cualquier accidente, tú no sabes qué enchufas, qué desenchufas, por dónde entro, por dónde salgo, todo lleno de mallas, cosas pegadas en los muros. Si es una burla. Tú lo miras hoy día y dices, ¿cómo somos tan huevones? Ves la escena en que la niña se muestra el pelo que está con laca, entonces te dice, mira, estoy en el espacio sideral con 0 gravedad y te muestra el pelo y tú dices, ¿sabes qué? Ellos deben pensar que nos lo merecemos por huevones, por tragarnos toda esa... Sí, es una burla. Yo hoy día pienso que en realidad deben matarse la risa. Planet Earth is blue and there's nothing left to do. ¿Qué piensas de las fotos de la NASA que muestran la Tierra redonda? Esa es una de las... me diste una... Me la dejaste, ¿cómo se dice en la jerga futbolística? Rebotando en el área chica, po. Por favor, ve las fotos oficiales, las llamadas Blue Marble, del año 2002, 2007, 2012. El continente americano tiene proporciones absolutamente diferentes. Y eso nunca lo vimos. ¿Por qué? Porque somos ingenuos y cándidos. O sea, si te lo dijo tu profe, ¿tú lo dudaste? Si te lo dijo tu abuelo y te mostró este globo y te dijo, aquí vives, y tú tenías 5 o 6 años, tú ibas a decir, oye, abuelo, ¿estás mintiéndome? ¿El mundo es plano? Bueno, esa es la parte que a uno un poco le da pena, porque el viaje terraplanista es duro, po. Y más encima uno que está tratando de simplemente cuestionar, de analizar, de replantear, eres denostado, blasfemado. Hay gente que me ha insultado y yo le he dicho, pero tomémonos un café y conversémoslo. Si aquí, ¿tú crees que yo estamos en trincheras opuestas, digo yo? ¿Tú eres un buscador de la verdad? Yo también. ¿Cierto? Los terraplanistas, de hecho, siempre hemos dicho, no somos dueños de la verdad, estamos cuestionando el modelo. Y no tenemos que convencer a nadie, es una decisión y un viaje personal. Yo tengo mi opinión y tú tienes legítimo derecho a tener la tuya. Si nos demuestra aquí en Férica, ¿qué diremos? Que estábamos equivocados. What's the problem? No había derecho a plantear dudas. El cielo no se ha caído, las estrellas tampoco han colapsado, no ha habido un agujero negro, ni la banca, ¿cierto?, se vino al tacho y estamos ahora en la ruina económica porque los terraplanistas pensamos en algún minuto que la Tierra era plana. Aquilatemos las cosas debidamente. "2018 is the year the world learns that flat earth people everywhere are serious. Research Flat Earth and subscribe to the Flat Earth Network today.